Sean todos bienvenidos una vez más a este capítulo de nuestro acostumbrado podcast, recordando siempre que esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Es para nosotros siempre un privilegio, un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios y que Él asimismo nos sea revelado, nos bendiga. Amén. Y nos ayude a crecer más y más espiritualmente. Amén. Nosotras nueva vez mandamos un caluroso saludo a nuestro queridísimo Nisbit, que no nos ha podido acompañar. Él debe estar sufriendo mucho porque ustedes saben que a él le gusta mucho estar aquí, pero bueno, confiamos en que el Señor, en su infinita misericordia, le permitirá, ¿verdad? Sí, nos reunirá nuevamente la próxima vez que ustedes nos vean por aquí. Oren por eso. Así es. Vamos a empezar de una vez. Carla, pero saluda. Saluda, no sea tan tosca. Hola a todos, Dios les bendiga. Siempre un honor estar aquí con ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a empezar de una vez. Vamos a ir hipotéticamente hablando. Yo tengo una preguntita por aquí, porque como Wilma me hizo una preguntita la semana pasada, yo no me podía quedar con eso, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta. ¿Es posible ser cristiano sin dar evidencia de que verdaderamente lo eres? Explícate, mi corazón bello. Bueno, tú sabes que existe este movimiento, que yo soy cristiana, pero es Dios que conoce mi corazón, y en mi corazón yo lo soy, pero no hay nada, no hay ningún fruto, no hay ninguna muestra, no hay ninguna señal, ni de humo que avale, ¿verdad?, ese hecho que proclamamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, entendemos que el Señor va trabajando y moldeándonos a su imagen y semejanza, pero es posible que un cristiano diga soy cristiano, pero no lo parezca. Tú sabes que te voy a responder con una cita bíblica, pero... Mi amor, ligue con Biblia y todo, ya tú siempre. sabes. Pero lo voy a hacer con eso porque tu planteamiento me lleva a pensar en la tan mencionada frase de que Dios conoce mi corazón, que la usamos bastante para justificarnos. Y en Mateo capítulo 7 dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que lo voy a allanar. Nosotros vemos en la naturaleza, nos encontramos con diferentes hojas, algunas muy similares, que te cuesta descifrar de qué es ese árbol. Y tú te das cuenta de qué es el árbol. ¿Por qué? Por sus frutos. Entonces, definitivamente, eso de que Dios conoce mi corazón no es un fundamento válido aquí. No lo es, mi amor. Si la gente entendiera lo que está diciendo cuando dice Dios conoce su corazón. Es aún peor. Así pero es. Bueno. Pero bueno, vamos a agarrar eso ahí. Exacto. Porque por ahí es que vamos en el episodio de esta noche. Bien, mis amados, en este episodio, como siempre, vamos a estar hablando de dos parábolas en específico, la parábola de la higuera estéril y la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dijimos anteriormente y lo que vamos a decir? Lo veremos a continuación, pero antes vamos a iniciar inmediatamente leyendo las parábolas para que tengamos, ¿verdad?, un conocimiento de esta. Mi querida Wilmaris va a leer una y luego yo leeré otra. Entonces, Wilma. Bien, es importante que
ustedes nos acompañen en esta lectura desde sus hogares, su trabajo, donde quiera que estén viendo este episodio. Y también que sepan que no todo lo que hablamos aquí es lo único que se puede extraer de estas parábolas. Así es. Así que es bueno que las escudriñemos de manera particular y aportemos también, por favor, compártanos esas cosas que el Señor les da a ustedes en el estudio de su palabra para nosotros también ser bendecidos por ustedes. Amén. Dice la parábola de la higuera estéril que se encuentra en Lucas, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ok. Entonces pasamos a leer en Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Y dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén y amén. Me parece muy interesante que estas dos parábolas se pueden, ¿verdad?, estudiar de forma conjunta, pero ellas nos muestran aspectos diferentes, porque la parábola de la higuera nos habla de una higuera que no ha dado su fruto durante 3 años. Aún así, se le está dando, ¿verdad? Se le deja como ese chance para ver si este es el momento en el que ya entonces sí dará fruto por fin. Y luego entonces tenemos la parábola del crecimiento de la semilla, donde totalmente al contrario nos habla del inicio. Nos habla de cómo la semilla cae y el hombre que no tiene idea de cómo, pero la semilla cae, se desarrolla, crece primero en espiga, primero en hierba, luego en espiga y luego da su fruto. Entonces es interesante cómo nos muestra dos situaciones paralelas, pero que al final sí podremos enlazar en conjunto. Sí, y también ver que a esa que se le da la oportunidad, lo que dice el viñador, el sembrador en este caso, o el obrero, es que le permita, por favor, limpiar su alrededor. Para entonces ver si así ella da fruto. Y en caso de que no dé, pues entonces tú la cortas. Lo primero que vemos ahí es mucha misericordia. Así es. Mucha misericordia. Y aparte de eso, esa intención de que nosotros seamos apartados para que empecemos a producir en realidad. O sea, no especifica qué pasó, si lo dio o no lo dio, pero esa aclaración hay, o esa petición hay, evidencia que es algo necesario. Así es. Que nosotros seamos apartados. Y no sería bueno que uno lo tome tan literal de que, ay, que te aparte de tu entorno, que te tranque en tu habitación. Eso está bien y es válido en ocasiones, claro está. Pero entiendo que esto se refiere a esas cosas que se han convertido en la razón de nuestro conflicto con nosotros mismos, nuestro conflicto con Dios y lo que no nos ha permitido crecer como cristianos, como evangélicos, que el sembrador se toma esa libertad de hacernos ver cuáles son esas cosas y nos va apartando y nos pide a nosotros que nos apartemos para que empecemos a dar frutos. De hecho, yo pienso que ese stop, ese como que no se nos dijo si la cortaron o no,
me llama mucho la atención porque me hace entender que el interés no es sencillamente meter temor, por así decirlo, o decir, te vamos a cortar, sino que yo puedo entender que nos está haciendo un hincapié a que es esencial que demos fruto como cristianos. Porque entonces, si de verdad somos cristianos, esa vida del evangelio debe de florecer en nosotros. Cristo, que es el evangelio, debe de florecer en nosotros. Y entonces ahí trae la correlación con la parábola del crecimiento de la semilla, que el hombre no sabe cómo, pero la semilla cayó en tierra fértil y la semilla creció y fue hierba y fue espiga y empezó a dar su fruto. Entonces, si verdaderamente el evangelio de Cristo, si Cristo mismo, que es el evangelio, ha caído en nosotros, es inevitable que nosotros nos quedemos sin dar fruto. Es inevitable que nuestra vida no cambie. Es inevitable que Él no se multiplique en nosotros, porque si verdaderamente fuimos pegados a la vid, es imposible que una rama que esté pegada a la vid no dé fruto. Ahora bien, sí pueden haber obstáculos, entonces, como tú decías, que pueden impedir entonces ese crecimiento que deberíamos llevar como cristianos y presentan entonces un obstáculo. Pero ante esos obstáculos, la respuesta correcta no es, bueno, ya yo no disfruto, me quedé aquí. No, la respuesta correcta es, Cristo, se supone que Cristo creció en mí, Cristo cayó en mí y debe de multiplicarse en mí. Entonces yo le voy a pedir a Él que Él corte, que Él quite todas esas ramas secas, todas esas raíces podridas que yo pueda tener, que limpie mi entorno de pecado, que limpie mi entorno de las obras de la carne, para que entonces sí yo pueda ser fructífera y mostrar ese fruto del evangelio en mí, el fruto del Espíritu que se muestre en mí, y así entonces yo poder mostrar a Cristo a otros, porque eso es lo importante. Debemos demostrar fruto, no solo para decir, yo sí soy cristiana, yo sí tengo el evangelio, porque nada del evangelio se trata de nosotros. Nada del evangelio se trata de que yo me luzca y que digan tú sí eres, porque al nosotros mostrar frutos, menos nos vamos a ver nosotros y más van a decir, ella muestra a Cristo. A través de esos frutos yo veo a Cristo, a través de esa mansedumbre que ella tiene, de ese gozo, de esa paz, yo veo a Cristo. Entonces, de eso se trata, de que esos frutos entonces puedan demostrar quién es Cristo. Sí, y que sepamos que la evidencia del evangelio en nosotros es justamente eso, que nosotros nos multipliquemos, que demos ese fruto. O sea, el evangelio en sí mismo es que nos fructifica. Y si no está pasando, entonces es justamente porque necesitamos ser trabajados. Así es. Para que nosotros podamos declarar que esa evidencia del evangelio está en nosotros, nosotros ni siquiera tenemos que hablar. Los frutos empiezan a hablar por nosotros. Nosotros simplemente somos ese árbol que crece y crece. Y en el momento en el que empiezan a relucir los frutos que están siendo el resultado de lo que hemos estado haciendo, entonces se deja ver o sale a la luz si nosotros estamos reflejando el evangelio o qué otra cosa estamos reflejando. Porque como yo leía en principio, cuando hablaba de que no hay forma de que un árbol malo dé frutos malos, pero así tampoco hay forma de que un árbol bueno dé frutos, que un árbol malo dé frutos buenos, tampoco hay forma de que el bueno dé frutos malos. Entonces eso mismo pasa con nosotros y por eso es tan importante que pensemos, que evaluemos cuáles son las cosas que nosotros estamos permitiendo que nos sean abono. Así es. Que nos aporten crecimiento. ¿Cuáles son esas cosas? Porque dependiendo de eso es que entonces nosotros vamos a dar fruto. Dependiendo de eso, entonces lo que salga de nosotros va a estar dañado o va a ser de bendición. Así es. Y que quizás la gente se llevó una idea un poco dura al momento de hacer la pregunta, porque es justamente para eso, para que uno diga, wow, pero está fuerte ahí. Ay, mi madre, esta gente ahora van a hablar y me van a dar. No, pero al contrario, lo que queremos traerles es que si ustedes se encuentran en una posición donde no están mostrando el fruto del evangelio en ustedes, deben de detenerse y dejar entonces que el dueño de la viña
los pode, los limpie para que ustedes puedan dar verdadero fruto y fruto abundante en el Evangelio, fruto abundante en Cristo Jesús. La intención no es con las preguntas o incluso con el título decir, ay, yo seré de esos, e instaurar un miedo quizás que se puede generar. No es eso, es que se genere acción de reconocer, porque ahí es que está la diferencia. Una cosa es que yo diga, ay, pero yo no soy ese, entonces yo me resigno y lo que hago es entonces que me voy marchitando más en el Evangelio de Jesucristo. Pero no es resignarse, al contrario, es tomar acción y reconocer e ir entonces al dueño de la viña, ¿verdad? A ese jardinero experto y decirle, me di cuenta que estoy mostrando esta rama de amargura, me di cuenta que el fruto del gozo yo no lo estoy mostrando, me di cuenta que yo no tengo el fruto del amor, me di cuenta, y que hagamos esa introspección en nosotros para que entonces esas cosas que el Señor ya las sabe, entonces decirle, mira, yo sé que tú lo sabes, pero mira. Ayúdame, please. Sí, aquí está esto, mira, aquí está esto, que me estoy dando cuenta, entonces corta lo que tengas que cortar, limpia lo que tengas que limpiar, por favor, porque si somos cristianos debe de haber fruto. Sí, y que seamos capaces de reconocer la necesidad que tenemos de estar cerca siempre de ese labrador, de el labrador que es quien sembró el árbol, que es quien lo guía en su crecimiento y que también es el único portador de los buenos frutos. Entonces nosotros para dar ese resultado, para tener ese resultado de ser fructíferos en el Evangelio, tenemos que estar siempre conectados con Cristo. Si no está pasando, lo correcto no es, o sea, si yo no estoy dando fruto, lo correcto no es hacer ese planteamiento que tú decías al principio de quedarme rezagado y decir, bueno, no me funciona. No es eso. Siempre hay una alternativa. Una alternativa que nos guía a Cristo y que está altamente y únicamente vinculada con Cristo. Así es. Y es de esa única forma, ese es el único camino en el que nosotros nos vamos a encontrar con Él, con ese abono perfecto que nos va a ayudar a dar el fruto correcto y también con ese podador, hermano de tijera, que va a cortar de manera drástica, de manera sutil, como sea necesario, esa rama o ese fruto o esa raíz que nos está haciendo daño y que no nos está permitiendo dar fruto al 100%. Y también que nosotros estemos completamente conscientes de que, tú sabes que se usa mucho esta frase de que el árbol que crece torcido no se endereza jamás. Aquí esto no funciona así. Así es. Aquí esto no funciona así. Es todo lo contrario y es la inmensa misericordia del Señor y una de las cualidades de Él que logra maravillarme en gran manera. El hecho de que en el momento en el que más indignos nosotros nos consideramos y nos vemos, es justamente el momento en el que Él se muestra su poder. Muestra su poder y se manifiesta en nosotros y nos hace ver como ese árbol hermosamente florecido con el mejor de los frutos que llama la atención de aquellos que aún no han dado frutos y que crea en ellos ese interés de conectarse a ese labrador, a ese obrero, a ese servidor que ha hecho en nosotros esa obra. Así es. Pero tú sabes lo más chévere, que el Señor es el labrador, pero también es la vid que nos alimenta. Es a través de Él mismo. Todo. Es a través de Él mismo que entonces nosotros cuando nos adherimos, cuando Él nos adhiere a sí mismo, entonces somos fructificados cuando somos unidos a Él. Por eso es que esta parábola del crecimiento de la semilla, porque es que el hombre no supo cómo. El hombre no supo cómo fue, el hombre no hizo prácticamente nada. Solo la semilla que cayó y ya está. Y entonces empezó a florecer a sí mismo cuando Cristo llega a nuestras vidas. No sabemos cómo.
Algunos le dicen el de repente de Dios. Y cuando yo me choqué con Cristo, Cristo llegó y empezó a florecer en nosotros, puso el espíritu de convicción de pecado, lo aceptamos entonces como nuestro Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, entonces, si nos mantenemos conectados a Él, si nos mantenemos en un ambiente que nos permita enfocarnos en Cristo, y con esto de un ambiente que nos permita enfocarnos en Cristo, no me refiero a un ambiente libre de pruebas, que yo estoy feliz, que yo estoy sin ocupaciones, no es a eso que me refiero, ¿no? Me refiero a un ambiente más en cómo nosotros percibimos y qué nosotros permitimos que nos alimente, como tú decías. Entonces, permitimos que el Señor siga creciendo y creciendo en nosotros y alimentándonos aún más, y es imposible que no demos los frutos. Y quizás pensamos, bueno, sí, es importante para que la gente vea a Cristo, pero nosotros como que no caemos en cuenta de qué tan importante es eso. Entonces vamos a llevarlo un poquito a lo práctico. Algo que a mí me ayuda es que cuando uno ve una mata de mango que no tira mango cuando es tiempo de mango, uno lo que dice, oh, pero esa mata está como rara. Sí. Esa mata está seca, esa mata... Pero ¿y entonces? No entiendo. Es muy diferente eso a cuando vemos una mata de mango que está florecida, que está bonita y se huepa. Mira cuántos frutos tiene. Mira qué bonitos son. Mira qué... Ay, yo quiero de esos frutos. Sí. Así es que nos ven la gente que no conocen de Cristo. Yo quiero de esos frutos. Mira lo que le hicieron en el trabajo y ella se quedó, mira, con una mansedumbre y con una paz tranquila, muy autocontrolada. Ella, con todo el derecho de gritar, no gritó y dijo, está bien. Y tranquila, yo quiero eso. Sí. Mira cómo ella le responde a esa persona que le está haciendo daño, pero ella le responde con ese amor y se ve como un amor tan genuino, porque, o sea, es que, wow, es que se supone que somos la carta leída del Señor. Aleluya. Somos la carta leída del Señor. Y nosotros debemos de querer que el Evangelio, Cristo, crezca tanto en nosotros, que sea evidente para todos, que la gente se detenga a ver esta mata de mango, pero que no es a los mangos realmente, que no es a mí que me está viendo realmente, es a los frutos de aquel que se implantó en mí, porque Cristo se implanta en nosotros. Sí, y con eso, nosotros nos damos cuenta de cuál es la forma en la que nos percatamos de que estamos dando frutos, que estamos siendo fructíferos en Cristo. Es justamente esto, porque vemos en los demás, o sea, los demás pueden apreciar cuál es el resultado de eso, porque hay una cosa importante: el árbol que da fruto no recibe beneficios de su propio fruto. Así es. Ese fruto resulta ser un beneficio para los demás. Así Entonces, si yo soy un árbol, yo no puedo esperar producir los frutos, arrancarlos y comerlos yo mismo. Se supone que esos frutos son para bendición y para traer a otros a salvación. O sea, como ya tenemos el ejemplo de la mata de mango, la mata de mango no va a dar su fruto y lo va a tomar para sí misma. Ella saca de lo que tiene dentro para que otros lo disfruten y vengan y se acerquen, porque yo quiero de ese fruto que está dando ese árbol. Ese fruto me interesa, es precioso y se nota que tiene buen sabor, se nota que me va a caer bien y que me va a hacer bien. Entonces es justamente eso lo que pasa con nosotros cuando estamos siendo fructíferos en Cristo. Cada señal que nosotros damos es simplemente ese fruto que está saliendo y que la gente lo está recibiendo. Así es. Y que ese fruto va trabajando de forma progresiva en quienes están en nuestro entorno. O sea que nosotros también tenemos otra razón para preocuparnos por dar buenos frutos. Así es que la cabeza del que está en mi entorno corre por mi cuenta. El alimento del que está en mi entorno que no conoce a Cristo corre por mi cuenta. Entonces yo tengo que procurar dar buen fruto, no para que esa persona me vea a mí como un lindo árbol. No, es porque si nosotros somos la carta leída del Señor, el Señor no es menos que un excelente fruto. Así es. Entonces eso es lo que yo tengo que evidenciar para que el otro reciba eso y Cristo sea glorificado. Así es. Y que esa persona no pueda resistirse, mi compañero de trabajo,
los que están en mi entorno, en la escuela, en la universidad, en la misma iglesia, donde quiera que estén. Que mis frutos sean ese letrero evidente que grite que Cristo es el más excelente de todos, que Cristo es el único merecedor de toda gloria y que lo que yo estoy haciendo es simplemente el reflejo de Cristo en mí. Así es. Y que eso estamos hablando de los frutos, pero si no vamos más allá, una función de un árbol, ¿verdad? Que sea fructífero, es que como es fructífero también tiende a tener muchas hojas y sirve incluso de sombra. Sí. También. Sirve de sombra para los demás. Sirve de sombra, de alivio, de ese sol picante de la 12 que nadie aguanta. Sí. Asimismo, nosotros como cristianos, no solo alimentar de Cristo, sino entonces hacerles entender que en Cristo ellos pueden descansar, que nosotros estamos descansando a través de estos tiempos difíciles por Cristo y que ellos pueden descansar en Cristo también. Pero otra cosa importante que nos hace analizar estas parábolas es, por ejemplo, como decía en Mateo, cuando tú leíste, que un árbol no dará un fruto que no le corresponde. Es decir, un árbol de mango no va a dar sandías y que la sandía no crece ni en un árbol. Entonces, eso nos da un mensaje también más profundo y nos da a entender que podríamos aparentar lo que queramos delante de los líderes, delante de la comunidad, aparentar delante de nuestros padres en la casa, en la universidad, podremos querer aparentar todo eso, pero los frutos que tú estás mostrando no te identifican como un árbol de la viña del Señor. Bueno. Y eso es importante entenderlo, porque al final el dueño de la viña lo que quiere es que tú des los frutos que corresponden. Entonces, debemos de tener en cuenta, porque muchas veces queremos burlar a quienes nos rodean por la presión social de que para que vean que yo sí soy cristiano, pero en nuestra vida espiritual, ese cristiano que sube versículo bíblico todos los días a WhatsApp, él lo sube pero no lo entiende ni lo vive. Y que la gente al final, o sea, nosotros podemos querer vestirnos de ese árbol, de ese fruto, o sea, yo quiero vestirme del árbol de mango. Pero al final no lo veo yo. Pero o sea, yo creo que de verdad parezco uno. Pero quienes son los que reciben de esos frutos, que son los que están en nuestro entorno, dan fe y testimonio de que definitivamente no somos ese árbol. Así es. Que hay otra cosa que está saliendo de nosotros y que no es para nada ni se relaciona en lo mínimo a ese fruto que nosotros decimos dar. Entonces eso también es muy peligroso porque es muy bonito cuando efectivamente sí estamos dando el fruto que decimos portar y tener. Pero es también algo preocupante y que debemos analizarnos constantemente en este sentido. De que, por ejemplo, que yo diga ser un árbol que da un fruto de mansedumbre por lo alto. Un árbol que da el fruto del amor constantemente, pero entonces cuando la gente que está en mi entorno, sea cual sea mi entorno, me evalúa y habla de mí o da una referencia de mí, dice, esa persona tiene de todo menos amor. Esa persona tiene de todo menos mansedumbre. Así es. No tiene la capacidad o no refleja en lo absoluto a ese Cristo que dice servir. Su sombra no da para todos. Esa persona no sirve para nada como un lugar en el que recostar su cabeza y encontrar el reposo del Señor. Y es muy peligroso esto. Es muy peligroso esto y me está chocando. Me está chocando, sí, porque es que a veces o sea, lo duro de esto, de estar dentro de este camino y de ser un árbol, es justamente el hecho de que a veces nosotros queremos ignorar que el de afuera es el que recibe los frutos y nos encerramos en nuestra propia opinión y en nuestra propia percepción de nosotros mismos. Y eso no nos permite vernos en realidad, ni evaluar cuáles son las cosas que tenemos que nos están afectando tanto. Que nadie quiere relacionarse con nosotros, que nos consideran una persona insoportable, que nadie quiere negociar nada contigo porque no eres una persona honesta. O sea, yo no voy a hablar con esa hermana porque esa hermana va y me da un boche. O sea,
¿Cuál es el fruto que nosotros estamos reflejando en realidad? Es importante abrir nuestros oídos y escuchar a la gente que obviamente, como también está dando fruto, nos va a hablar con amor y nos va a corregir en amor con respecto a lo que nosotros estamos evidenciando. Y que nosotros seamos capaces de aceptar eso, afrontarlo y pedirle al Señor que nos guíe a dar el fruto que Él ha puesto en nosotros. Así es. Y que sale de Él, independientemente de que la gente lo vea en mí, es Cristo. Así es. Y sigue siendo Cristo. Y sabes que incluso es más triste porque entonces la gente lo va a asociar contigo, pero va a decir, y eso que ella es cristiana. Si así son los cristianos y es relacionado inmediatamente a quien plantó el árbol. Así mismo. Inmediatamente relacionado a quien plantó el árbol. El árbol que se supone que debería de alimentar a todos y el árbol que se supone que debe de servir como esa sombra para todos, entonces ahora se ha vuelto en contra y da frutos amargos, que se ven muy lindos, pero cuando los comes te hacen daño. Y sus hojas son hojas que dejan pasar la luz del sol que quema y no te producen ningún alivio de ese resplandor. Entonces debemos de entender que cuando el Señor crece en nosotros, nuestra vida ya no es nuestra. Nosotros debemos de menguar en todo el sentido de la palabra para que sea Cristo que se refleje. Y lamentablemente eso de menguar no se basa solo en que tú te abstengas de subir ciertas cosas o que tú te abstengas de decir ciertas cosas y ya. Es un todo, se trata en toda nuestra manera de vivir. Debemos de reflejar a Cristo y dar ese fruto que el Señor demanda de nosotros. Sí. Porque la higuera no fue cortada, pero tenía un ultimátum. Debes de dar el fruto. Ahora nosotros instamos a que si nos hemos identificado porque nos incluimos, que no estamos dando el fruto en algo, si estamos fallando, nos acerquemos entonces a aquel que puede enderezar esos palos torcidos, que crecieron torcidos. Él puede enderezarlos, pero hay que reconocerlo y hay que acercarse, porque hay un ultimátum. El fruto se tiene que ver. Sí, y que nosotros tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Porque a veces se acerca alguien a nosotros a hablarnos del fruto que estamos dando y nos queremos vestir de piadosos, de bondadosos y de que nada de esto es intencional. Pero eso se nota también. Cuando nosotros somos un árbol que está en crecimiento y que hay una clara intención de dar el fruto correcto, esto se nota. Porque ese es el detalle, el gran detalle que nosotros ignoramos en la famosa frase que mencionamos al principio de que Dios conoce mi corazón. Cuando sale el reflejo de nuestro corazón es que hay problema. Así es. Es que hay problema. Entonces, en nuestro corazón no hay nada bueno. No hay nada bueno. Entonces, se nota cuando nosotros estamos luchando con eso, con la maldad que hay en nuestro corazón, luchando con el hecho de que somos dañinos, de que somos destructivos y de que en nosotros hay muchas malas intenciones. Sí. Y anhelando que ese corazón nuevo que el Señor nos entrega, cuando le aceptamos a Él, pueda florecer en nuestra vida de verdadera forma. Sí, esas intenciones se notan. Y no tienen que ser explicadas, porque es que el fruto del Espíritu en nosotros no tiene que ser explicado. Cuando tú tienes que explicar como tanto que tú eres bueno, cuando tú tienes que explicar tanto que tú eres amoroso, entonces hay como algo turbio ahí. Sí. Como que no hay amor, porque es que el amor se ve por sí solo. Es que la bondad sale por sí sola. Yo no tengo por qué sentarme contigo a explicarte a ti qué tan buena yo soy, qué tan bondadosa yo soy. Mira, Carla, yo soy buena porque al lado de mi casa había una persona que no tenía comida y yo le di de la mía. Y yo mejor me quedé sin comer. Entonces, yo sé que yo soy buena, Carla. A mí nadie me dice lo contrario. Entonces, ahí estás reflejando exactamente lo contrario. Así es. No eres para nada bueno, no somos para nada buenos. Y eso es algo delicado. Así es, pero aún más es entonces que la gente tiende a conformarse porque entiende que con un fruto que muestre está todo bien.
Ujú. Pero mire, si usted no tiene amor, usted no tiene paz. Así mismo. Si usted no tiene paz, usted no tiene mansedumbre. Pero usted no va a tener mansedumbre si usted no tiene dominio propio, mi corazón. Y sin dominio propio, ¿usted cree que usted va a tener gozo? No Es un tiene conjunto, nada. así mismo, es un conjunto de todos los frutos. Y créanme que les estamos diciendo esto no con la intención de señalar dedo, Sí. porque puede verse de esa forma, pero hay que hablar claro Ujú. y decir, esto no está bien, lo correcto es esto, a la luz de la palabra es esto. Entonces, no es solo que yo muestro del fruto del Espíritu, yo soy de la rama del amor. Ujú. Qué bonito. Pero se supone que ese amor me influencia a mí a que cuando yo vaya a hacer una decisión así alocada o que el enojo, ¿verdad?, me quiera sobrepasar con una persona que me llamó la atención, vamos a decir, un ser querido, hasta mi mamá, que a veces, por ejemplo, suele darse los casos que más se dejan pasar, que uno le hable duro a los padres, que uno... si yo no tengo esa mansedumbre, ese dominio propio, va a venir primeramente por el amor, porque voy a decir, es mi mamá. Ujú. Yo no puedo hablarle así a mi mamá. Yo amo a mi mamá. Y aunque ella quizá ahora no me está entendiendo, Ujú. yo me voy a controlar. Ujú. Entonces ahí viene la mansedumbre por el amor. Y yo me quedo tranquila. Y el dominio propio. Entonces te quedas en paz también porque no iniciaste conflicto. Ujú. Aún a veces teniendo la razón. Y vino la paz por el amor. Ujú. Entonces no se puede expresar uno y dejar otro afuera. Es que todos son necesarios para expresar uno el otro. Dependen, se interlazan, se interconectan. Sí, y que no nos llene de orgullo tampoco estar reflejando uno de ellos. Así es. Porque si estamos reflejando mucho, solo uno, quiere decir que tenemos mucho más en lo que trabajar en nosotros. Así es. Porque nuestra vida debe ser enfocada y guiada en dar el fruto. O sea, la Biblia habla de el fruto del Espíritu Así es. y menciona todas estas cosas. Así es. Para tú tener el fruto por completo, o no por completo, ese fruto que es solo uno, tú tienes que hacer todas estas cosas. Así es. Entonces, no es suficiente que yo sea amoroso en gran manera. No es suficiente que yo sea bondadoso y que me reconozcan por todos los actos de bondad que hago, las donaciones, el escuchar al otro y no sé qué. No es suficiente. Así es. Hay que tenerlo todo. Hay que tenerlo todo. Y yo creo que nosotras, o sea, el hecho de eso, de señalar, no estamos haciendo esto para nada, porque es algo que hemos escuchado muchas veces, pero siempre que señalamos, quedan 4 dedos para acá. Así es. Quedan 4 dedos para acá, o sea que yo tengo que trabajar y verme aún más de lo que probablemente estaría viendo en cualquiera de ustedes. Así es. Ya para cerrar, entiendo que es propio decir que el presentar y mostrar frutos siendo cristiano no es una opción. Es que si somos cristianos y si Cristo está creciendo en nosotros, el fruto se va a mostrar porque va a llegar. Así es.